Me llamo Aiden. Tengo 27 años. Llevo una vida tranquila trabajando en remoto en IT. Y siempre he sido el personaje de fondo en mi propia familia. Ya sabes, de esos a los que todo el mundo saluda por pura educación, pero a los que casi nunca invitan a las conversaciones de verdad. Durante mucho tiempo pensé que era cosa mía, que quizá era demasiado sensible, que tal vez no estaba poniendo suficiente de mi parte. Pero entonces mi hermano se casó y todo encajó. Cada sospecha, cada momento silencioso en el que me dejaban fuera, cada duda que tuve, por fin entendí que no me lo estaba imaginando. Para ellos, yo era opcional. Para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que retroceder un poco. Mi hermano Josh y yo nos llevamos 2 años. Él es el mayor, más ruidoso, más encantador, el hijo dorado. Siempre lo ha sido. Yo era el chico raro con auriculares y un portátil mientras Josh jugaba de quarterback y salía en los carteles promocionales del instituto. Mis padres ni siquiera disimulaban el favoritismo. Cuando Josh entró en la universidad, le organizaron una fiesta, invitaron a los vecinos, mandaron a hacer cupcakes personalizados. Cuando yo recibí mi carta de admisión, ellos estaban de vacaciones. Se lo dije por mensaje. Aún así, lo intenté. Siempre estuve ahí. Cumpleaños, fiestas, reuniones familiares. Yo siempre presente, callado en una esquina, pero presente. Cuando Josh empezó a salir con Chloe, me alegré de verdad por él. Al principio parecía simpática, un poco despistada, pero inofensiva. La primera vez que nos conocimos, me miró de arriba a abajo y dijo: «Guau, no os parecéis en nada». Y se rió como si fuera lo más normal del mundo decir algo así. Pero bueno, estaba acostumbrado a eso. Josh la llevaba a todos los eventos familiares y poco a poco ella fue ganándose su sitio como si hubiera nacido en la familia. Mis padres la adoraban. Mis primos la seguían a todas partes como si fuera una influencer. Mientras tanto, yo me volvía aún más invisible de alguna manera. Cuando se comprometieron, Josh me llamó él mismo. Eso era raro. Pensé que sería para pedirme que formara parte de la boda. Quizá no el padrino, pero al menos un puesto como uno de los acompañantes. Éramos hermanos. Pero no. Solo dijo: «Oye, vamos a mandar las invitaciones la semana que viene. Quería asegurarme de que te llegue la tuya». Y ya está. Ningún papel especial, ninguna propuesta, solo una invitación como si fuera un compañero de trabajo lejano. Me dije a mí mismo que no le diera más vueltas. La boda sería a finales de primavera, en un viñedo en el campo, a 1 hora en coche. Por las fotos, el sitio era precioso. Alquilé un traje, compré un buen regalo, una cafetera espresso de diseño personalizada con sus iniciales grabadas. Chloe era fanática del café, y había ahorrado para eso. Incluso la envolví en un papel negro y dorado muy elegante con una cinta de satén. Sentía que era mi última oportunidad de que me vieran, como si con el regalo perfecto por fin fueran a decir algo como: «Aiden, de verdad te lo agradecemos». Llegó el día. Fui conduciendo solo en mi viejo sedán heredado, mientras todos los demás subían historias a Instagram desde el autobús con limusina compartido. No estaba amargado, solo acostumbrado. Me registré en la mesa de bienvenida, donde una chica joven miró mi nombre, parpadeó 2 veces y dijo: «Ah, tú eres Aiden, ¿no?» Sí. Aquí tienes tu sitio». Pero no era una tarjeta. Era una nota adhesiva. Mi nombre escrito con bolígrafo azul, un poco corrido. Sin apellido, sin número de mesa, solo Aiden. Parpadeé pensando que quizá era una broma o algo provisional. Ella señaló hacia el lado izquierdo del lugar y dijo: «Estás por ahí, justo después de los baños». Seguí su gesto, rodeé la esquina y ahí estaba. Una silla plegable, ni siquiera de las blancas acolchadas que tenía todo el mundo. Era una de metal gris que chirriaba al tocarla. Miraba hacia el lateral del edificio con media vista de una pared de ladrillo y el ruido del personal de cocina chocando bandejas cerca. No había centro de mesa, ni manteles, nada. Solo yo y el zumbido del extractor del baño. Me quedé ahí de pie unos segundos, sujetando el regalo, intentando asimilarlo. Quizá era un error. Quizá alguien se había equivocado.
Me giré y empecé a caminar hacia la carpa principal del banquete y entonces vi a Chloe cerca, riéndose con sus amigas. Una de ellas me vio y le dio un codazo. Chloe miró, sonrió con desprecio y dijo: «Pensamos que estaría bien fuera de la vista». Sus amigas se rieron como si fuera el remate de un chiste interno. Y en ese momento lo supe. No era un error. Miré alrededor. Todos primos lejanos, vecinos antiguos, incluso un tipo que apenas recordaba del instituto, tenían mejores asientos, centros de mesa, tarjetas con su nombre. Alguien incluso había llevado a su perro y tenía un pañuelo con monograma. Pero yo tenía una nota adhesiva al lado del baño. La garganta me ardía. No de rabia, al menos no todavía, sino por esa sensación profunda y nauseabunda de haber sido borrado. No ignorado. Borrado. Volví a la silla, dejé la cafetera expreso encima y me detuve. Algo dentro de mí se rompió, no de forma violenta sino definitiva. Cogí el regalo otra vez, ajusté la cinta y me dirigí hacia la salida. Sin discursos, sin gritos, solo un paso silencioso para recuperar la dignidad que habían intentado enterrar bajo esa nota adhesiva. Cuando llegué al aparcamiento y abrí el coche, oí pasos rápidos detrás de mí. Aiden, espera. Espera un segundo. Era Josh. Tenía la corbata floja, la cara enrojecida y la mano extendida como si esperara que me parara y lo abrazara. ¿Qué estás haciendo?, dijo sin aliento. ¿Te vas? Ni siquiera me giré del todo. Lo miré por encima del hombro y dije: supongo que no soy familia después de todo. Parpadeó como si le hubiera dado una bofetada. ¿De qué estás hablando? Me reí, pero no había nada de humor en ello. Me has puesto al lado de un baño, Josh. En una silla plegable con una nota adhesiva como tarjeta. Eso no fue cosa mía, Chloe se encargó de los sitios, balbuceó. Sí, y tú se lo permitiste. Durante un segundo no dijo nada. Luego, como intentando arreglarlo todo con una frase vacía, soltó: venga, no montes un numerito. Es mi boda. Miré la cafetera en mis manos y luego lo miré a él. Exacto. Y entonces abrí la puerta del coche. Pero antes de entrar, dijo algo que me hizo detenerme. Su voz sonó más baja, casi insegura. Oye, ¿ese era nuestro regalo? No contesté. Me subí, arranqué y me fui. Esa noche no volví a casa. Conduje durante horas más allá de la ciudad, más allá de las luces, hacia la negrura tranquila de la carretera. No lloré. No grité. Solo pensé en todas las veces que fui el último en enterarme, el último en ser invitado, el último en ser visto. Y en algún punto entre el zumbido de las ruedas y el silencio del asfalto, empecé a planear. No tenían ni idea de lo que costaba realmente esa cafetera espresso. No solo en dinero, sino en esfuerzo, en fe, en cariño. Y tampoco tenían ni idea de que yo aún no había terminado. No volví a casa en varios días. Apagué el móvil, me alojé en una cabaña tranquila en la que ya había estado una vez, en un viaje en solitario al norte, y dejé que el silencio me envolviera. Estaba sobre un lago adormecido que reflejaba el cielo, amplio, sereno, en paz de una forma que no había sentido en años. Me senté en la terraza con una manta alrededor y dejé la cafetera espresso sobre la mesita a mi lado, como si fuera un viejo amigo. Aún perfectamente envuelta, intacta. Cada vez que la miraba, apretaba un poco la mandíbula. No estaba enfadado como la gente imagina el enfado, a gritos, rojo de ira, con el puño cerrado. No. El mío era silencioso, metódico. Era ese tipo de rabia que ordena los pensamientos como archivos en un cajón. Estaba lo bastante tranquilo como para darme cuenta de algo importante. Josh no era la raíz de todo esto. No él solo, al menos. Siempre había sido la dinámica familiar, construida sobre el favoritismo y alimentada por el silencio. Y Chloe solo era la incorporación más reciente. Ella no encendió el fuego. Solo le echó gasolina. Cuando por fin encendí el móvil otra vez, tenía decenas de mensajes. Mamá escribió: espero que no te hayas perdido. Te guardaron un plato. Papá escribió: ¿dónde te metiste? Era el gran día de tu hermano. Josh escribió:
Tío, no sabía que te iban a poner ahí detrás. Yo lo habría arreglado. Vamos. Chloe escribió. Si vas a ponerte dramático, mejor no vuelvas. Ese mensaje me sacó una sonrisa. No contesté a ninguno. Seguí bajando y encontré un mensaje de mi prima Aaron, la única que siempre me había tratado como algo más que el hermano de Josh. Era corto pero sincero. Decía: vi dónde te pusieron. Fue repugnante. Lo siento muchísimo. Le respondí con 2 palabras. Gracias. Eso era todo lo que necesitaba de ella. Cuando por fin volví a casa, no lo hice cabizbajo. Tenía un plan. Y por primera vez, no incluía quedarme callado. El primer paso fue revisar mis registros. Verás, llevaba años gestionando los sistemas internos del negocio secundario de mis padres. Software de facturación, gestión de clientes, todo eso. Nada oficial, solo ayudando como buen hijo. Nunca me pagaron. Nunca lo pedí, pero tenía acceso a todo. De hecho, fui yo quien arregló su web cuando la hackearon hace 2 años. Fui yo quien migró los datos antiguos de clientes a un sistema en la nube. Y fui yo quien presentó los documentos cuando se olvidaron de renovar la licencia del negocio. Nunca me dieron las gracias. Yo había creado un rastro digital silencioso y nunca se lo cuestionaron porque, para ellos, yo era inofensivo. De fondo. Invisible. Eso estaba a punto de cambiar. Pasé unos días recopilando pruebas, registros de horas, copias de seguridad, versiones guardadas de facturas que yo mismo había creado. Las imprimí, las ordené, las clasifiqué. No para demandarlos. No quería su dinero. Quería documentación. Quería verlo de forma tangible. Y quería que ellos también lo vieran. Luego envié un único correo al chat familiar, adjuntando un archivo titulado Desde el fondo. El mensaje era simple. Hola a todos, este documento contiene una lista detallada de las contribuciones que he hecho al negocio familiar durante los últimos 6 años, tiempo, servicios y soporte técnico. En total, más de 1400 horas. Enviaré una factura formal a mamá y papá por transparencia. No espero que me paguéis. Nunca lo hice. Pero no seguiré ayudando a partir de ahora. Si necesitáis soporte IT, puedo recomendaros a algunos profesionales. Y Chloe, gracias por ponerme al lado del baño. Eso hizo que por fin todo encajara. Aiden. Sin amenazas, sin discursos, solo hechos. Eso fue lo que más dolió. Las respuestas fueron caóticas. Mamá escribió: Aiden, esto no hace falta. Somos familia. Papá escribió: ¿esto es por la boda? Estás exagerando. Chloe escribió: no sabía que el soporte técnico venía con ego. Josh escribió: por favor, no hagas esto. Hablemos. No respondí. A la semana siguiente la web del negocio familiar cayó. No tenían ni idea de cómo arreglarla. El disco de copias de seguridad no se había actualizado en meses porque daban por hecho que yo lo haría, como siempre. Los clientes empezaron a llamar, los plazos se retrasaron, la presión aumentó, y yo seguí en silencio. Pero eso solo era el principio. Verás, Chloe no sabía otra cosa más. Algo que Josh probablemente olvidó o quizá nunca supo. La cafetera espresso que les compré no era solo bonita. Era exclusiva. Tenía un contacto a través de un amigo desarrollador que trabajaba con una marca boutique italiana. Cada máquina venía con un número de serie y un código privado para activar la garantía completa y todas las funciones. ¿Y quién tenía el código? Yo. Esperé un mes entero. Luego entré en el portal de registro de la máquina y la desactivé. Así de simple. La pantalla táctil solo permitía hacer café genérico. Sin personalización, sin ajustes de temperatura, sin asistente de voz, sin etiquetas personalizadas. Café básico para una máquina de $1.500 que ahora no tenía nada de especial. Sabía que Chloe iba a perder los nervios. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. Esto es mezquino. Madura. Sin nombre claro.
Pero reconocí el tono. Me quedé mirando el mensaje unos segundos y luego lo bloqueé. Pero las cosas no dejaron de desmoronarse ahí. Uno de los padrinos de Josh, Nico, me escribió en privado. Había visto lo que pasó en la boda y al parecer, no era tan leal a Chloe como todos pensaban. Me contó algo interesante. El lugar que habían reservado. Me resultaba familiar. Lo había visto en una base de datos inmobiliaria que ayudé a montar para un trabajo freelance hacía un año. Resulta que el viñedo no era un recinto público. Era de propiedad privada y lo reservaron a través de un favor entre conocidos de la familia de Chloe. Lo que Chloe no sabía es que esa finca había sido comprada recientemente por mí. Bueno. Copropiedad. Un amigo inversor tecnológico y yo habíamos adquirido discretamente 3 propiedades rurales para un concepto de retiro de una startup de IA. El viñedo era una de ellas. Aún no habíamos finalizado el cambio de marca, pero yo seguía teniendo parte de la propiedad y acceso completo a los registros. Lo que significaba que sabía algo que Chloe no sabía. Su boda técnicamente se había celebrado en mi terreno. Y cuando me di cuenta de eso, supe exactamente qué iba a hacer después. Esperé a un jueves tranquilo por la mañana, a media mañana, lejos de festivos o cumpleaños. Nada que distrajera ni suavizara el mensaje. Imprimí un sobre limpio con relieve con los nombres de Chloe y Josh. Sin remitente, solo el nuevo logotipo del viñedo en una esquina, Juniper Crest Holdings. Dentro había una carta notariada y firmada. Decía: Estimado señor Scarver, tras una auditoría posterior a la venta sobre el uso de la propiedad, hemos revisado un evento no autorizado celebrado en la finca Juniper Crest en la fecha de su boda, para el cual no consta ningún contrato formal de alquiler ni compensación a los actuales propietarios. Según la normativa, el uso no autorizado de la finca, incluida la fotografía comercial, la ocupación de invitados y la actividad de catering, conlleva una tarifa retroactiva por evento. Rogamos abonen la factura adjunta por un total de $12.800 en un plazo de 30 días para evitar su derivación a cobro externo. Gracias por su comprensión. La envié a mano por mensajería. Ahora bien, para ser claro, no tenía intención de llevar esto a una agencia de cobros. Eso habría sido un lío legal. Pero conocía a Chloe. Sabía cómo entraba en pánico cuando perdía el control. Y conocía a Josh lo suficiente como para saber que leería cada palabra 10 veces antes de atreverse siquiera a pedir una aclaración. Lo mejor de todo era que en la carpeta del libro de firmas del evento había una renuncia. Una renuncia que Chloe firmó ella misma, aceptando que no se adeudaba ninguna tarifa por un acuerdo verbal con el antiguo propietario, acuerdo que quedó invalidado en el mismo momento en que la propiedad cambió de manos 2 semanas antes de la boda. Les di un plazo. Y esperé. 3 días después, sonó mi teléfono. Contesté al cuarto tono. Ya sabía quién era. La voz de Josh sonaba tensa. Aiden, por favor, dime que esto es una broma. No dije nada. No lo sabíamos, añadió, ya desesperado. El tío de Chloe lo organizó todo. Se suponía que estaba controlado. Tío, venga ya. ¿No se te ocurrió comprobar a nombre de quién estaba la escritura? Pregunté con calma. ¿De verdad nos estás cobrando por nuestra propia boda? Preguntó como si me hubiera vuelto loco. Me reí una vez, suave y cortante. Oh, yo no os estoy cobrando. El equipo de gestión lo hace. Yo solo soy copropietario y me limité a señalar una infracción de la normativa. Hubo una pausa larga. Entonces te estás vengando de nosotros. No, dije. Te estoy recordando algo. No soy invisible. Y la próxima vez que alguien me dé una nota adhesiva con mi nombre, quizá no actúes como si me estuvieras haciendo un favor. No tuvo respuesta. Dejé que el silencio se alargara hasta que murmuró algo sobre hablar con Chloe y colgó. Fue satisfactorio, pero no había terminado. Una semana después, envié a mis padres un paquete. Dentro había una carpeta elegante con una etiqueta que decía simplemente para que lo sepáis. Contenía cada factura, cada tarea, cada mantenimiento técnico que había hecho para su negocio secundario durante los últimos 6 años.
Resalté las páginas donde arreglé su web gratis, donde gestioné trámites fiscales que habían olvidado y donde me quedé despierto hasta pasada la medianoche en Nochebuena arreglando su sistema de pagos caído. En la última página pegué un post-it, solo uno. Decía: no volveré a hacer nada de esto. Pero pensé que quizá querríais conservar los archivos. No esperaba que me dieran las gracias. Ni siquiera esperaba respuesta. Pero la hubo. Mamá llamó primero. No cogí. Luego papá dejó un mensaje de voz que empezaba con: a ver, un momento. Esto es muy desagradecido. Y terminaba con: sigues siendo parte de esta familia, te guste o no. Lo borré. Luego llegó la obra maestra de Chloe. Publicó una larga diatriba en Instagram sobre la traición dentro de la familia, sobre cómo algunas personas son capaces de quemarlo todo solo para que las miren. Se pintó a sí misma como la víctima humillada, faltada al respeto, cobrada por su propia boda, como si no me hubiera metido literalmente detrás de un baño. Casi no respondí. Casi. Pero recordé algo. Josh y Chloe habían creado una web de boda, elegante, minimalista, con una sección de fotos de invitados y una página pública de reseñas. Así que dejé una reseña de 5 estrellas. Precioso lugar, baños muy accesibles y una acústica excelente para escuchar al personal de cocina. Mención especial para la distribución personalizada de los asientos. Nunca me había sentido tan visto. Recomendable si te gusta la poesía irónica. La publicación explotó. Amigos de la universidad, parientes lejanos, incluso algunos conocidos del instituto de Chloe empezaron a comentar con emojis llorando de risa. Alguien lo compartió en Facebook. Otra persona hizo una captura y escribió: energía de rey mezquino. En menos de 48 horas, Chloe desactivó los comentarios en todas sus redes sociales. Josh volvió a llamar. Esta vez contesté. No gritó. No amenazó. Solo sonaba cansado. Está hablando de meter abogados de por medio. Entonces debería leerse bien la renuncia que firmó, dije. ¿Has ido a por todas con esto, añadió. La dejaste humillarme. En tu boda, dije, dejando por fin caer la calma. Sabías dónde estaba mi asiento. Sabías cómo me trataba y no hiciste nada. No lo negó. Nos quedamos en silencio lo que pareció una eternidad. Entonces dijo casi en un susurro. Pensé que no te importaba. Antes no, respondí. Pero eso es lo que pasa cuando eres invisible. Al final dejas de esperar que alguien te vea y empiezas a construir la forma de asegurarte de que lo hagan. No respondió a eso. Al menos no entonces. Tardaron 3 meses en calmarse todas las cosas. Para entonces el chat familiar era un pueblo fantasma. No más fotos borrosas de brunches de domingo sin mí. No más mira lo que han hecho Josh y Chloe con tablas de embutidos y sonrisas perfectas donde mi silla siempre había estado vacía. Por primera vez en mi vida, no solo me estaban excluyendo. Yo había elegido apartarme. Y fue el silencio más pacífico que había conocido nunca. Pero las consecuencias aún dejaron hondas. Unas semanas después de que la reseña se hiciera viral, recibí un correo de un blog de bodas real. Alguien había enviado mi comentario y querían hacer un reportaje sobre dramas inesperados de bodas que hicieron estallar Internet. Rechacé la oferta, por supuesto. Ese no era el objetivo. No quería 15 minutos de fama. Quería 15 años de claridad. Y ahora la tenía. La cafetera Espresso estuvo un tiempo sin abrir en mi cocina, aún envuelta en el papel negro y dorado con la cinta de satén. Pensé en regalársela a alguien, quizá a Aaron, mi prima, la única que se había preocupado por mis insegundas intenciones. Pero al final la vendí. La puse en una web de coleccionistas, expliqué que estaba desactivada y aún así saqué un buen dinero. Con ese dinero reservé un vuelo a Tokio. Siempre había querido ir, pero nunca sentí que pudiera justificar el gasto. Era el tipo de cosa que Josh hacía por impulso. Mochila por el sudeste asiático 3 semanas y luego se olvidaba de mandar una postal. Yo necesitaba razones. Necesitaba permiso. Pero ya no. Me alojé en un hotel cápsula cerca de Shibuya, caminé por calles iluminadas de neón,
me compré una cantidad ridícula de snacks de matcha y no contesté ni una sola llamada de casa. Fue el primer viaje que hice sin sentir que huía de algo. Simplemente estaba fuera. Y era suficiente. Cuando volví, había una carta en mi buzón. De verdad escrita a mano, papel marfil grueso, el membrete de mis padres. No era una disculpa. No exactamente. Pero era algo. Querido Aiden. Tu madre y yo hemos hablado mucho desde la boda. Admito que ha sido incómodo. No solo por lo que pasó, sino por lo que dejó al descubierto. No sabíamos lo excluido que te sentías, y probablemente sea porque nunca nos molestamos en preguntarte. Siempre hemos dado por hecho que eras independiente, callado, que no pedías nada. Pensamos que eso significaba que no nos necesitabas. Ahora nos damos cuenta de que era nuestra excusa para no dártelo. Hemos decidido dar un paso atrás en la ayuda económica a Josh y Chloe. Creemos que ya es hora de que él aprenda a valerse por sí mismo, como hiciste tú. Esto también nos ha hecho reflexionar sobre cómo os criamos a los dos. No escribimos para arreglarlo todo, solo para decir que lo sentimos. Si te parece bien, nos gustaría invitarte a cenar. Solo tú. Sin intenciones ocultas, sin Chloe, sin gente. Solo nosotros. Estaremos aquí. Con cariño, mamá y papá. No lloré. No me apresuré a responder. Me quedé mirando la carta mucho rato, luego la volví a meter en el sobre y la guardé en un cajón del escritorio. Progreso quizá. Pero el perdón no era un interruptor que pudiera encender solo porque alguien hubiera encontrado la luz. Una semana después, Josh apareció en mi edificio. No lo invité. Ni siquiera le abrí el portal. Esperó en el vestíbulo hasta que alguien salió y luego llamó a mi puerta, fuerte, seco como siempre. Cuando abrí parecía más delgado, más pálido, como si por fin alguien le hubiera dicho que ya no era el hijo de oro. No he venido a discutir, dijo con las manos levantadas como si fuera a pegarle. Ni siquiera he venido a defender a Chloe. Eso es nuevo, dije. Se rascó la nuca. Se fue de casa. Eso sí me pilló desprevenido. ¿Qué? Dice que la humillé, murmuró. Que debería haber hecho más para pararte. Que elegí el bando equivocado. ¿Y lo hiciste? Pregunté. Levantó la vista. De verdad miró por primera vez en años. Sí, lo hice. No dije nada. Dejé que te tratara como un adorno, continuó con la voz quebrada. Como un nombre de relleno en la lista de invitados. Y no solo me quedé mirando. La ayudé porque era más fácil que enfrentarme a lo que llevamos años ignorando. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un sobre blanco. Esta vez no hay amenazas ni facturas. Vendí la cafetera Espresso, dijo. Después de que la desactivaras, usé el dinero para pagar la factura del viñedo. No quería quedarme con nada que viniera de una mentira. Me tendió el sobre. Lo abrí y dentro había un cheque. No era por la cantidad completa, pero se acercaba. No es un pago, añadió. Es un reconocimiento. Asentí. Puedes quedártelo. ¿Por qué? Porque esto no va de dinero, dije. Nunca fue así. Se quedó ahí sin saber qué hacer con las manos, consigo mismo. ¿Me odias? Preguntó al fin. Miré más allá de él, a través de la ventana del pasillo, donde la luz del sol caía en franjas largas sobre el suelo. Esa luz que hace que todo parezca honesto. No, dije. Pero no confío en ti. Todavía no asintió. Justo. Se giró para irse y luego se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿De verdad tenías que dejar esa reseña en la web de la boda? Sonreí. Me pusiste al lado de un váter, Josh. Esa reseña fue lo más bonito que escribí. Se rió una vez. Y por primera vez en mucho tiempo, no fue con arrogancia ni condescendencia. Fue humana. Se fue sin pedir entrar otra vez. Y eso ya era un comienzo. En los meses siguientes, nada se arregló mágicamente. Mis padres me invitaron a esa cena y fui, pero llevé mi propio plato. Literalmente un platito de cerámica que compré en Tokio.
Un recordatorio silencioso de que no necesitaba que me sirvieran. Podía servirme solo. Josh y yo nos escribimos de vez en cuando. No somos hermanos otra vez. Aún no. Pero sí dos hombres intentando encontrarse a medio camino. De Chloe no he vuelto a saber nada. Me bloqueó en todas partes, incluso en LinkedIn, lo cual, sinceramente, fue un favor. La familia sigue susurrando. Aaron dice que están confundidos, divididos, sin saber a quién apoyar. Pero ya no me importan los bandos. Porque por primera vez en mi vida, no soy el fondo. Soy el autor. Y he empezado a escribir capítulos en los que no espero a que me inviten a la historia. Ya estoy dentro.